Mira, de las patologías más frecuentes que solemos ver es el tema de lumbalgias, Ya. el tema de hombro doloroso, tendinitis, túnel carpiano. Ujú. Son las patologías más frecuentes que vemos en algunos trabajadores, ¿no? Ya. Tanto para operativos como por administrativos. Las posturas hacen, pues ya, Ujú. ustedes habrán descrito que estas patologías, pues en el tiempo también vayan siendo más frecuentes en los pacientes. Entonces andamos un Claro. poquito en todo esto. A veces pasa que en la recuperación laboral el trabajador llega sin nada. Ah, no, en este Llega, caso, llega sin exámenes, llega sin exámenes de de su su médico especialista, tratante, exacto. llega sin exámenes de auxiliares, y de repente usa bastón, ese ya no lo trajo. Entonces, el médico que evalúa sin nada. Es- Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de salud ocupacional que venimos trabajando hace un tiempo para todos ustedes, para que puedan saber más, para que podamos compartir con ustedes conocimiento en materia de salud ocupacional y prevención en el ámbito laboral. Hoy día estamos con la doctora Karin Peña, subdirectora médica de MEPSO, estamos en la sede de MEPSO, para hablar de un tema específico y muy importante, que es la evaluación musculoesquelética diferenciada. Algo no muy conocido por muchas empresas, por muchas personas, empresarios, gerentes, que no saben de qué va esto. Entonces, justamente hemos invitado a la doctora Karin para hablar. Karin, ¿cómo estás? ¿Qué Gracias por estar tal? acá. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, encantados de poder estar en la sede de MEPSO con ustedes compartiendo. Y quería un poco que nos cuentes esto de qué va la evaluación musculoesquelética, porque estamos acostumbrados pues a la evaluación musculoesquelética que se hace la regular, ¿no? La Exacto. común, la que hace el médico, pero cuéntame un poco de qué va esta evaluación que ustedes hacen. Exacto. Bueno, como tú bien dices, creo que estamos acostumbrados a que esta evaluación sea hecha por el médico evaluador, tal cual, ¿no? Pero nosotros en MEPSO de hace aproximadamente 5 años introdujimos un poco este área a raíz de un cliente que quería pues una evaluación un poquito más específica, más dirigida. Entonces nosotros ampliamos todo eso, contamos en el área con un licenciado en Medicina Física y Rehabilitación que realiza todas las evaluaciones que corresponden a pacientes que se encargan de hacer trabajos más operativos, cargar peso, que tengan que ver algo muchísimo más específico, ¿no? Okay. Y si bien es cierto, igual el área médica lo sigue evaluando, siempre tenemos nosotros como este valor agregado que cada vez que de repente un médico evaluador encuentra algún hallazgo dentro de su evaluación, lo deriva también con nuestro tecnólogo para que pueda ampliar este resultado, ¿no? Y así también el médico pueda tener una visión mucho más amplia también de todos los hallazgos que vamos a encontrar. Ok. Y dentro de la prueba, ¿qué cosas se hacen diferente? ¿Se hace solamente la evaluación clínica? ¿Se usan implementos? ¿Qué se hace que no se hace en la otra prueba? Claro, generalmente nosotros tenemos, por ejemplo, pesas. Tenemos diferentes tipos de pesas con diferentes pesajes, vale la redundancia, y se comienza a ir evaluando al paciente de menor a mayor, hasta qué grado puede ello soportar. Eso es una de las evaluaciones que se hace, ¿no? También tenemos una plantilla que tenemos en la parte de la pared para ver el tema postural, para ver si encontramos de repente alguna desviación en la columna, para ver escoliosis, etcétera. Es otras cosas que solemos hacer. También tenemos algunos equipos especializados para ver el tema de la fuerza muscular, en la parte de miembros superiores. Y obviamente también hacemos la típica evaluación que hacemos en una camilla para evaluar fuerza en miembros inferiores o en diferentes partes musculares, ¿no? Y también para ver la parte plantar, ¿verdad? Exactamente. También tenemos el podoscopio y también podemos ver ahí el tema del tipo de arco que tiene el paciente y ver si hay pie plano o es un pie regular, ¿no? Ok. Y esta evaluación, ¿quién la debe hacer? Ustedes la hacen, entiendo, con un profesional específico, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos un licenciado, como te comentaba, en Medicina Física y Rehabilitación y cada una de nuestras sedes cuenta con un especialista que se dedica a eso. Que se dedica a eso. Ok. Ahora, esta evaluación médica, siempre andamos pensando un poco en los tiempos, ¿no? En los tiempos de la evaluación médica y la evaluación a veces toma 2 horas, 3 horas, 4 horas y la empresa te reclama que por qué se demoran tanto, ¿no? ¿Esta evaluación cuánto suele tomar? Sí, mira, normalmente para una buena evaluación, si es que el paciente tiene algún hallazgo, sí es que tiene tiempos más prolongados. Hemos tenido pacientes que han demorado de 10 a 15 minutos, dependiendo un poco de los hallazgos que se van encontrando. Pero justamente eso es lo rico de este examen, ¿no? Por ejemplo, como yo te comentaba temprano, si tienes un paciente que está haciendo una reincorporación laboral y está absente en el trabajo por alguna patología musculoesquelética, obviamente te conviene tener toda la amplitud de los exámenes para poder definir si específicamente el paciente ya se puede reincorporar a ese puesto
que ha estado desempeñando anteriormente, ¿no? Okay. Entonces, vale la pena los tiempos porque vas a tener un mayor detalle de cómo está el paciente en ese momento. Okay. Y obviamente cuando no tenemos ningún hallazgo, las pruebas son muchísimo más rápidas, ¿no? Puede tomar 5 o 6 minutos, o sea, muchísimo menos, ¿no? Ok. Tú me decías que principalmente se hace en los trabajadores que están sujetos a una reincorporación laboral. ¿Por algo en específico? Mira, no solo lo hacemos para reincorporación, si bien es cierto, es uno de nuestros quórum, digamos, que nos programan, pero ¿por qué a ellos? Porque obviamente son pacientes que necesitan evaluar específicamente. Por ejemplo, si tengo algún tipo de fractura en miembro superior, nos enfocamos en valorar cómo está, cómo ha quedado ese brazo, si hay fuerza, si hay dolor de repente al reposo o alguna maniobra. Entonces, hacemos más específico, nos dedicamos a esa parte por la que ha estado ausente todo este tiempo, ¿no? De descanso médico. Ok, ahora entiendo que al realizar esta evaluación médica, musculoesquelética específica, ya el médico en la evaluación clínica no hace la evaluación musculoesquelética. Si la debe hacer, no la hace. Igual hace una evaluación básica, pero obviamente esto se complementa cuando entra al servicio de musculoesquelético. Igual los médicos hacen una evaluación completa en camilla, todo lo que se hace generalmente, pero la parte del médico, del técnico, perdóname, sí hace una valoración aún más amplia. Como te digo, porque tiene más instrumentos para poder valorar, ¿no? Okay. Y se dedica a ver, sobre todo se enfoca, como te decía, dónde está la lesión, ¿no? Dónde se encuentra la lesión. Ahora, ¿la evaluación esta musculoesquelética concluye en diagnósticos o concluye en hallazgos que después son valorados por el médico que califica el legado? Exactamente, son hallazgos, ¿no? Okay. Todas las evaluaciones nos dan los hallazgos y ya nuestros médicos, consolidadores y auditores comienzan a colocar los diagnósticos en cada uno de ellos. Okay. Y siempre apoyados, obviamente, en la evaluación que ha hecho, ¿no? Es decir, si tiene alguna duda, se ponen en comunicación, tenemos ahí algunos medios internos para que ellos siempre estén en constante comunicación y describiendo y ampliando a veces cuando tienen que hacerlo, ¿no? Ya. Ahora, yendo un poco más ya a la parte de ustedes, a la parte clínica, su día a día, ¿qué cosa es lo que más encuentran en los trabajadores, en las aulas? ¿Qué cosa es lo que dices? Ah, mira, ellos, lo que encontramos es esto, esto, esto. Cuéntanos un poco de eso. Mira, de las patologías más frecuentes que solemos ver es el tema de lumbalgias, el tema de hombro doloroso, tendinitis, túnel carpiano. Son las patologías más frecuentes que vemos en algunos trabajadores, ¿no? Tanto para operativos como por administrativos. Las posturas hacen, pues ya, ustedes habrán descrito que estas patologías, pues en el tiempo también vayan siendo más frecuentes en los pacientes. Entonces andamos un poquito en todo eso. Claro. ¿Y esta evaluación va más para operativos, más para administrativos? ¿En quién está? ¿O en todos? Sí, no, está dirigido a todos, pero si bien es cierto, las empresas le dan más énfasis a todos los que realizan trabajo operativo, ¿no? Porque son personas pues que hacen trabajo de carga o hacen movimientos repetidos, entonces quieren verificar que el trabajador efectivamente se encuentra en un buen estado. La parte administrativa, generalmente las empresas no suelen tener tantas énfasis en evaluar esto, más tenemos las solicitudes para temas de operativos, ¿no? Ya, ya. Y desde el lado de los pacientes, ¿cómo ustedes han percibido la adherencia? ¿Cómo han recibido esta prueba? ¿Se sienten bien? Yo sé que a pacientes que le encantan que los toquen, ¿no? Que los examinen, que los echen en la camilla, ¿no? ¿Cómo lo han recibido? ¿Cómo lo han percibido ellos? Porque a veces también el problema es que el trabajador dice, no, me voy a demorar mucho, no, en esa clínica no me examinan, o lo contrario. Entonces, ¿cómo lo han percibido usted? Hay un poco de todo realmente, ¿ya? Sí hay pacientes que les gusta el tema de que seas muy exhaustivo y que les gusta que por más que te tomes todo el tiempo, ellos vienen y quieren que los evalúes y te dan todo el background que tienen, ¿no? Es decir, toda la sintomatología que tienen, el tipo de trabajo que realizan, etc. Nos hacen bastante historia y anamnesis. Pero sí es verdad también que hay otros pacientes pues, que quieren hacerlo todo mucho más rápido. Como te digo, esta prueba la hacemos todos los años, a veces a ciertas empresas. Entonces los pacientes ya saben lo que van a pasar, lo que van a evaluar, entonces lo quieren hacer muchísimo más fluido. Pero igual nosotros intentamos llevarlo para poder tener de todas maneras todo el detallado, porque tú sabes que de un año a otro pues, pueden haber muchos hallazgos, muchas nuevas patologías. Entonces sí, la idea es encontrarlos y en su defecto si no lo encontramos bien, pero de todas maneras para prevenir y hacer un examen muy completo, ¿no? Ok. Esta pregunta que viene ahora te lo digo más desde el lado de la vigilancia médica, ¿no? Que hacemos siempre de Beli. Los médicos ocupacionales tenemos esta
este dato que a veces no nos lo dan. ¿Qué consideraciones hay que tener para mandar a un paciente para allá? O sea, si usan determinado, no sé, un bastón hay que llevarlo, hay que llevar informes médicos que tengan los trabajadores. ¿Ustedes qué recomiendan? Porque claro, a veces pasa que en la recuperación laboral el trabajador llega sin nada. No. Llega sin exámenes, llega sin exámenes de su médico tratante, llega sin exámenes de auxiliares, y de repente usa bastón, ese ya no lo trajo. Entonces, el médico que evalúa sin nada. Están ciegas. ¿No? Por supuesto. ¿Eso qué se recomienda en este examen? No, nosotros en ese caso sí somos bastante exhaustivos. Todo paciente que nosotros estamos programando para reincorporación, si nuestro área ya de programación sabe que para programar una reincorporación tenemos que pedir ciertos documentos, que son el IPER, la descripción del puesto de trabajo, solicitamos también el informe de su médico tratante y el alta médica, ¿no? ¿Por qué? Porque con eso el médico que lo va a evaluar, ya sea el médico como sea también el licenciado, tienen una idea de lo que el paciente ha tenido, qué restricciones ha dado el médico especialista, porque también si te restringen que cargues 4 kilos, no te voy a hacer en la evaluación esa carga, ¿no? Entonces, obviamente, para nosotros es muy importante tener toda esa documentación previa para poder programar a un trabajador. Y obviamente, ni bien viene el trabajador, tenemos nuestra área médica que se comunica con el médico que lo va a evaluar y ya saben la información que tenemos de ese trabajador, ¿no? Claro, porque a la hora de valorar, ¿no? El problema es a la hora de valorar la aptitud. Exacto. Le pongo apto con restricción, le pongo apto para solamente apto, lo observo, lo pongo no apto temporal. Exactamente. ¿Y cómo valoras si solamente tienes una evaluación y no tienes el backup de la información que necesitas en realidad? Completamente. Para nosotros es importante tener toda la información porque, como te digo, no solamente incluso para dar una aptitud final, sino que puede que el paciente tenga alguna restricción específica y nosotros vamos a obligar a ese trabajador a que de repente haga que tome algún peso o que haga algún movimiento que no le está permitiendo su médico especialista. Entonces siempre solicitamos toda esa documentación previa. Ya. Y bueno, entonces esto es parte del valor agregado que de verdad manejan muy pocas clínicas, por lo menos en lo que hemos visto en la parte de vigilancia médica, y MEPS es una de ellas. De hecho, es uno de los motivos que influyó en que podamos ser también aliados estratégicos porque hacen algo diferente, ¿no es cierto? Y a la hora de emitir una aptitud, cosa que no es nada fácil, valorar la aptitud para el médico de la empresa, puedan tener más armas, ¿no? Porque finalmente lo que buscamos con esto es hacer mayor screening, ¿no? Hacer un mayor cernir más el caso para que podamos tener hallazgos, ¿cierto? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y como te digo, la función y la finalidad de esto es poder ayudar también al trabajador y al médico de la empresa a ver cómo va a desenvolver y qué trato va a dar al trabajador para que se pueda reincorporar. Ya, ok. ¿Alguna de las pruebas que se hacen dentro de esta evaluación musculoesquelética diferenciada se contraindican en algunos pacientes, por ejemplo, muy gorditos? No, para nada. Es decir, como te digo, hay que evaluar cada uno de los pacientes, ver si tiene alguna lesión. Como te digo, no es que vamos a hacerle que cargue todos los pesos. Si vemos que está teniendo alguna limitación al inicio, obviamente vamos a ir restringiendo, ¿no? Cada paciente es diferente y se va evaluando de acuerdo a lo que se va guiando en el examen. La última pregunta que te quería hacer para cerrar con esta evaluación musculoesquelética diferenciada. ¿Cuánto aguanta de peso? ¿Cuánto soporta? Porque he visto que es vidrio, entonces no se puede romper. ¿Quiénes no pueden subir? ¿Hasta cuánto de peso aguanta? Mira, sí, el podoscopio es vidrio templado, tiene un grosor de 8 milímetros aproximadamente podemos tener a un paciente hasta de 150 kilos. Ya. Entonces sí nos da un rango amplio para poder subir a los pacientes, ¿no? Sí, ok. Entonces, ya hemos visto con Karin, que es su directora médica de MEPSO, las características, las especificaciones técnicas de esta prueba, que de verdad consideramos que es muy buena ponerla en práctica porque va a mejorar justamente la valoración de la aptitud médica, va a hacer que tengamos un mejor panorama en el caso de reincorporaciones laborales como mencionaba la doctora, o en cualquier caso, en realidad que tenga un riesgo disergonómico importante, ¿verdad? Exactamente, cualquier operativo que uno quiere ir viendo cómo está la evaluación de este paciente año tras año. Ok, entonces que nos va a sumar realmente tanto en la parte de exámenes como en la parte de vigilancia médica, porque de verdad se necesita. Las enfermedades musculoesqueléticas son la primera causa de enfermedad ocupacional en el mundo y necesitamos tener exámenes de calidad. Así que, bueno, gracias Karin por habernos hecho estas especificaciones y por haber compartido esta información con nosotros desde aquí, desde MEPSO, hoy día en el podcast. Nada, gracias a ti por la visita, más bien. Muy bien, gracias a todos ustedes, espero que hayan aprendido mucho y
Nos vemos en el siguiente capítulo del podcast de salud ocupacional.